Bendiciones, un gusto poder saludarlos nuevamente con esta segunda parte de nuestro estudio. Antes que nada, vamos a invitarlos a nuestros hermanos a poder tener una palabra de oración. Acompáñenme. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor de que podamos estar adorándote en este día santo del reposo, bendito y santo Señor. Alúmbranos con tu gracia, tu benevolencia. Instanos con tu espíritu eterno a poder guardar los tesoros en nuestro corazón, los hechos de la historia para corregirnos, para poder usarlos de experiencia y también para poder educar a otros. Santo y bendito Dios, te lo agradecemos todas estas cosas, te lo pedimos por la justicia y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ok, vamos entonces a continuar en la segunda parte de nuestro estudio. Ayer habíamos visto la primera parte sobre pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, pero esta vez las implicaciones, la investigación sobre el efecto del libro en la denominación adventista. Eso es lo que estamos viendo. Vamos entonces a ver esta segunda parte, ¿sí? A ver, estamos compartiendo acá, ahí estamos. En el año 1878, octubre, precisamente 3 de octubre, en esta revista adventista, allí seguía comentando James White. James White estaba un poco molesto con las interpretaciones de Uriah Smith. Él conocía en su forma completa los comentarios que tenía el libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, sabía las interpretaciones que estaba dando Uriah Smith, el revuelo que estaba causando esas interpretaciones sensacionalistas, mis queridos hermanos, y esto no muy alejado de la realidad hoy 2024, ¿sí? Que hay interpretaciones sensacionalistas con tal de obtener like, con tal de monetizar y todo lo que viene detrás de eso, ¿no? Así que a veces tenemos que entender, hermanos, que el poder llevar el ser comunicadores es una parte importante, solemne, ¿sí? Nuestras redes están infectadas de sensacionalismo, está infectado de colocar fechas. Y Uriah Smith tenía un tinte de sensacionalismo en cuanto a sus interpretaciones. En cuanto a Daniel 11, 40, 45, los versículos más estudiados, más revisados, allí nos diría James White, dice, si los pies y los dedos de la estatua metálica son romanos, si la bestia con los 10 cuernos que se entregó a las llamas del gran día es la bestia romana, si el cuerno pequeño que se levantó contra el príncipe de príncipes es Roma, y si el mismo campo y distancia están cubiertos por estas 4 cadenas proféticas, entonces el último poder del capítulo 11 que va a llegar a su fin no tendrá y quien la ayude. Es Roma. Pero si es Turquía, como algunos enseñan, Gloria Smith, entonces los dedos de la imagen del capítulo 2 son Turquía. La bestia con los 10 cuernos del capítulo séptimo representa a Turquía. Y si fue Turquía la que se levantó contra el príncipe de los príncipes en el capítulo octavo de Daniel, ahí hay un problema. ¿Me comprende? No, 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 ya no sabía cómo tomar esto, Uriah Smith. Así que él usaba sus cañones mediante la publicación del periódico. Aquí tenemos el libro Pensamientos y una crítica práctica sobre el libro de Daniel, de Uriah Smith, ¿sí? Al comienzo se imprimieron 2 libros separados. Allí dice,
Ustedes pueden ver, hermano, con sus propios ojos. Yo no estoy colocando ni, ni quitando ni agregando. Otros le aplican al rey del norte y en consecuencia apuntan a un cumplimiento de los acontecimientos en la historia de Turquía. Hablamos de estas dos posiciones solamente, ya que el intento que algunos hacen de introducir el papado aquí es tan evidentemente fuera de lugar que su consideración no necesita detenernos. Tremendo, hermano, lo que ahí cómo se manifestaba, ¿sí? En el Congreso de la Asociación General, 1878, allí tuvieron un encuentro caliente, hermano. Esto es como, sí, como tomar la papa caliente, hermano. Ay, ¿qué no se dijeron, hermano Uriah Smith con Jane Wayne? ¿Por qué había ocurrido esto? ¿Por qué todo esto desembocó en esto, hermano? Por las malas interpretaciones de Uriah Smith. Era sabido en esas épocas, hermano, que el libro tenía falla. Él tenía que simplemente corregir lo que le había pedido esta comisión. Es más, Urias me dijo, sí, lo voy a hacer, pero no lo hizo. El Congreso de la Asociación General de 1878, ahí tuvo un encuentro, ahí se subieron los humos, los ánimos, hermano. Tuvo que, la mensajera del Señor tuvo que detener a Jane Wayne porque se le estaba subiendo el indio, hermano. Jane Wayne no podía tolerar escuchar lo que las interpretaciones de Uriah Smith. Ellen White dijo, hermano, la unidad, que nada corrompa la unidad. Y ahí se sentó Uriah Smith y no dijo más nada. No volvió a discutir el tema de la cuestión oriental. Allí el Armagedón se daría en América y allí la cuestión del rey del norte. Interpretaciones que luego había, había dado también William Miller. Así que el libro de Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, aparte, Uriah Smith era sabido entre la denominación adventista que todavía estaba confusa, tenía ideas semiarrianas, Uriah Smith. Y esas ideas semiarrianas, no solo en cuanto a la interpretación profético, la guerra del Armagedón, que eso sacaba de paciencia a Uriah Smith y a varios allí de la denominación adventista, expositores, sino los conceptos que él tenía arriano. En una revista adventista, los lectores podían hacer preguntas. En una de esas preguntas a quemarropa a Uriah Smith, que estaba encargado de responder, en el año 1890 se le pregunta, ¿es el Espíritu Santo una persona? Debemos entender que el Espíritu Santo es una persona, lo mismo que el Padre y el Hijo. Algunos afirman que lo es, otros que no lo es. Respuesta. Aquí el que contesta es Uriah Smith. Los términos Espíritu Santo son una traducción dura y repulsiva. Debería ser Espíritu Santo. Ojo, yo traducí, ahora voy a aclarar. En todos los casos, este Espíritu es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. El Espíritu es el mismo,
ya sea que se hable de él como perteneciente a Dios o a Cristo. Pero con respecto a este espíritu, la Biblia usa expresiones que no pueden armonizarse con la idea de que es una persona como el Padre y el Hijo. Más bien se muestra como una influencia divina de ambos, el medio que representa su presencia y por el cual tiene conocimiento y poder a través de todo el universo cuando no están presentes personalmente. Ahora, mis queridos hermanos, esta idea es la que caló en la actualidad. No solo que tenía interpretaciones erróneas en cuanto al Armagedón y la cuestión oriental, sino que en cuanto a la personalidad de Dios, él colocaba las ideas arrianas que tenía, y esas ideas persistieron por los años. Por eso que el libro de Daniel Apocalipsis era conflictivo, era peligroso, se tenía que corregir los errores, porque fueron los mismos errores que quedaron hoy en día, toman los hermanos adventistas de la actualidad estos errores y solo repiten lo que él dijo, pero él lo dijo con un espíritu, con una ideología semi-arriana. El espíritu no es persona. ¿Quién lo enseñó? Uriah Smith. ¿Qué era el Espíritu Santo? El Espíritu Santo era una influencia divina de ambos. Es lo mismo que repiten hoy en día. Avancemos. Él dice, él lo que dijo aquí al comienzo, recuerden que yo lo traducí al castellano, los términos Espíritu Santo son una traducción dura y repulsiva, debería ser Espíritu Santo. Bueno, lo que en el original está, él dice, hay traducciones que se coloca Holy Ghost. ¿Cuándo debería ser Holy Spirit? Uno de estos errores, como Holy Ghost, lo podemos encontrar en la Biblia King James, ¿sí? No es Holy Ghost la traducción más correcta. La traducción correcta es Holy Spirit. A eso se refería él. ¿Estaba correcto? Estaba correcto lo que le estaba diciendo, ¿sí? Porque él estaba interpretando en la correcta etimología de la palabra en griego, ¿ok? Sí. Por ejemplo, Romanos 15:13, aquí ustedes pueden ver que dice Holy Ghost, Romanos 15:13. Aquí tenemos la King James del 2004 y aquí abajo tenemos la King James del 1611. En los dos persiste el mismo error. Holy Ghost, Holy Ghost. Eso fue una apreciación correcta de Uriah Smith. Aquí tratamos de decir la verdad y nada más que la verdad. En eso él estaba correcto. ¿Por qué Ghost no era la traducción correcta? Porque en el griego no decía eso. Cuando nosotros revisamos Romanos 15:13, este mismo texto que está aquí, tanto el del 2004 como el de 1611, donde persiste el error, y revisamos el Textus Receptus, ahí vamos a ver Neumatos Agión, ¿sí? Ahí no está diciendo cos. No, no da para decir cos de nada, hermano, ¿sí? Agión. Eso es lo que dice allí. Este, eso es lo que te tiene revisar a veces en textos donde se puede hacer un poco conflictivo. Vamos a los originales, cuál original, un interlineal, cuál interlineal, Textus Receptus, y allí nos va a aclarar el problema. Entonces, la palabra correcta sería Holy Spirit.
un Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu Santo no se está refiriendo, cuando habla el griego, no se está refiriendo a un viento cualquiera, que neuma, neuma tiene que ver según el contexto. Claro que neuma significa viento, pero según el contexto, si es neumatoagión, es un Espíritu Santo. No está hablando de un ángel, porque el ángel también es un espíritu y es una persona. ¿Ok? Aquí tenemos Apocalipsis 3.1. Y en Apocalipsis 3.1, la King James sí pone, ¿ve? Espíritu de Dios. ¿Se entiende? A veces yo coloqué aquí Espíritu Dios. Apocalipsis 3.1. ¿Por qué en la anterior? ¿Por qué aquí colocaron mal la King James? Y cuando tiene que ver en el contexto de Apocalipsis 3.1, colocan bien Espíritu Dios. Uno de los discursos de Cristo, Juan capítulo 14, 15 y 16, este Espíritu es personificado como el Consolador. Y como tal tiene los pronombres personales y relativos, él, lo, a quién, aplicados a él. Pero por lo general se habla de él de una manera que muestra que no puede ser una persona. Eso es una interpretación de Uriah Smith, como el Padre y el Hijo. Por ejemplo, a menudo se dice que es derramado, pero nunca leemos que Dios o Cristo sean derramados, ¿sí? Estamos metiéndonos, estamos profundizando en la ideología semiarriana de Uriah Smith. El espíritu, ahora escuchen lo que dice él. Aquí tenemos, estamos en el año 1891. Disculpe que la imagen está tapando. Estamos en el año 1891. Y este periódico es el Boletín General de la Conferencia General. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es también el Espíritu de Cristo. Es esa emanación divina, misteriosa, por medio del cual llevan adelante su gran e infinita obra. Eso escribía, eso escribía Uriah Smith en un sermón, ¿sí? Eso lo escribía en un sermón. Esa era la ideología que él tenía, una ideología semiarriana. Todos sabían eso. Y esto era uno de los errores que querían corregir la iglesia. El Espíritu Santo, aquí tenemos 1891. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es también el Espíritu de Cristo. Es esa emanación divina y misteriosa por medio de la cual ellos llevan adelante su gran e infinita obra. Se le llama Espíritu Eterno. Y ahora miren la contrariedad. Aquí está confuso, Uriah Smith. Aquí se confunde, hermano. Acá estamos hilando fino. Se le llama Espíritu Eterno. ¿Cómo decir que es eterno el Espíritu? Es, y agrega, y es un espíritu omnisciente. No, hermano, ahí se nota que no sabe cómo definirlo. Y omnipresente. Si no es persona, ¿cómo va a decir que es omnisciente? Omnipresente. Son dos atributos que a él se le está escapando de la mano. No llega a comprender lo que abarca el atributo de omnisciente. Algo que no sea persona no puede tener el atributo de la omnisciencia. Es el espíritu que se movía o incubaba
sobre la faz de las aguas en los primeros días cuando reinaba el caos. Y algunos dicen, no, no había nadie. Hasta él mismo lo dice. Hay hermanos hoy en día, no, no, pastor, solamente el Padre y el Hijo. Aunque Uriah Smith tenía ideas semiarreanas, él decía, él estaba allí. Y del caos surgió la belleza, la gloria de este mundo. Es el agente por el medio del cual se imparte la vida. Es el medio por del cual todas las bendiciones y gracias de Dios llegan a su pueblo. Es el consolador, es el espíritu de verdad, es el espíritu de esperanza, es el espíritu de gloria. Esos términos confunden cuando o sea, significa que es de una mente que todavía no sabe definirlo. 1896, nuevamente en la sección de preguntas y respuestas, se le pregunta en el punto 696. ¿Las escrituras justifican la alabanza o la adoración del Espíritu Santo? Uy, esto me hace acordar a la actualidad. Cuando muchos, no, ¿dónde dicen la escritura? Bueno, miren lo que responde Uriah Smith. Entonces, ¿las escrituras justifican la alabanza o adoración del Espíritu Santo? Sí, no. ¿No contiene la última línea de la doxología un sentimiento que no es propio de una secta? Respuesta. Dice Uriah Smith, no conocemos ningún lugar en la Biblia donde se nos mande a adorar al Espíritu Santo como se mandó en el caso de Cristo, Hebreos 1:6. Bueno, él dice eso, ¿no? Pero recuerden que el templo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Yo conocía los templos hechos a Moloch, a Chimú, a Atenea, a los reyes nórdicos. Todos esos reyes, todos esos dioses paganos tenían templo, hermano. Ahora, si el Espíritu Santo no fuera una persona y no fuera y no tendría que ser alabado, menos tendría que tener un templo, porque sería paganismo. Ustedes vean que todavía no había líneas firmes y trazadas. O donde encontremos un ejemplo de la adoración al Espíritu Santo, como en el caso de Cristo, Lucas 21:52. Sin embargo, en la fórmula para el bautismo, el nombre Espíritu Santo se asocia con la del Padre y el Hijo. Y si el nombre puede usarse así, ¿por qué no podría propiamente estar como parte de la misma Trinidad? O en el himno de alabanza, alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice una cosa y la termina de otra forma. Nuevamente muestra él la confusión que había en ese tiempo. No había líneas todavía muy definidas. En cuanto a la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, pastor, usted no cree lo que dice Smith, pero lo que dice Smith era la verdad. No, no era la verdad, porque si no, entonces, ¿por qué se le pidió que cambie esos errores que había en el libro? Los errores que se le pidió que cambie son la cuestión del Oriente y sus ideas semiarrianas. Esto es lo que se le pidió que cambie en el libro, ya vamos a ver, de Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Allí entonces nos encontramos con Daniel y revelación de Uriah Smith. Cuando hablamos del libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, tenemos que hablar de varias versiones. Y varias versiones fueron corregidas, ¿sí? Entonces, este es el peligro que nosotros hacemos notar en la actualidad. Es como hablar de las versiones de la Reina Valera. Tantas actualizaciones tiene, hermano. Cuanto más se toca el libro, más problema tiene. En el año 1865, una de las versiones de Daniel y Apocalipsis, en este caso sería la crítica práctica del libro de Revelación. Ahora miren lo que dice Uriah Smith. Un mensaje a las iglesias antes del fin de la prueba, y aunque la descripción que da en los diferentes laodicenses de su condición es aterradora y sorprendente,
Sin embargo, no puede negarse porque el testigo fiel y verdadero, además es el principio de la creación de Dios, no es el iniciador, sino el principio de la creación, el primer ser creado. Cuidado, cuidado, hermano, esto es lo que pensaba Uriah Smith, cuya existencia data mucho antes de cualquier otro ser o cosa creada, después del Dios autoexistente y eterno. Sobre esta expresión, Barnes hace la siguiente admisión significativa. Y yo pregunto, ¿quién es Barnes? Pastor, es importante saber, él se está dando una evidencia, está dando un, ¿cómo se llama? Él está avalando su comentario con otro comentador, en este caso Barnes. 1881, otra versión de pensamiento sobre el libro de Revelación. Mire lo que dice. Otros, sin embargo, toman la palabra arjé. La arjé se encuentra en Juan 1:1. ¿Sí? Allí aparece la palabra arjé. Arjé es como, es una, obviamente que viene de un concepto filosófico griego, como el arjé, el comienzo de todo. Eso lo hemos explicado allí en el tema del logos que se encuentra en la serie La Mensajera del Señor. Ahí explicamos con detallito, hermanos, qué es el arjé. Como el agente o causa eficiente, que es una de las definiciones de la palabra, entendiendo que Cristo es el agente por medio del cual Dios ha creado todas las cosas. Así que este es el concepto que hoy tienen, hermano, pero que él mismo llegó a existir de una, ¿cómo? Él mismo llegó a existir, o sea que antes no existía, ahora existe. Ah, interesante, hermano. A ver, denme un segundo. Eh, denme un segundo. Entonces, hablando del Arjé, pero que él mismo llegó a existir de una manera diferente, ya que se le llama el unigénito del Padre. Parecería completamente inapropiado aplicar esta expresión a cualquier ser creado en el sentido ordinario de este término. ¿Ve? Él dice que no es creado, ahora lo cambia, no es creado, pero llegó a existir de otra manera. Llegó a existir, entonces no es eterno, hermano. La confusión que no había líneas, trazos bien marcados en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo, ni la de Cristo. Este problema, hermano, llegó hasta los días actuales. Por eso, hermano, que fue muy peligroso que no se corrigiera y se dejara los errores de pensamiento sobre Daniel y Apocalipsis. Y encima aconsejan estudiar ese libro como que la mensajera del Señor dijo que ese libro es inspirado. No, no, todo en su contexto, hermano. Hermano, ¿por qué no decimos la verdad? Sigamos. Aquí tenemos otra versión de pensamiento sobre Daniel Apocalipsis, en este caso 1897. Estas cosas dicen el amén. Este es entonces el mensaje final a las iglesias antes del fin del tiempo de gracia. Y aunque la descripción de la condición que da a los diferentes laodicenses es aterradora y alarmante, no obstante, no se puede negar porque el testigo es fiel y verdadero. Además, Él es el principio de la creación de Dios. Algunos entienden por este lenguaje que Cristo fue el primer ser creado. Lo dijo Él hace unos años atrás, fechando su existencia anterior a la de cualquier otro ser o cosa creada después de Dios, el autoexistente y eterno. Pero el lenguaje no implica necesariamente que Él fue creado, porque las palabras, el principio de la creación, pueden significar simplemente que la obra de creación, estrictamente hablando, fue comenzada por Él. Ay, hermano, cuanto más se corrige eso, más se confunde, más es confuso. Lo está leyendo usted, hermano, ¿eh?
Vamos aquí a la versión de 1904, Daniel Revelación. Como verán ustedes, tiene varias versiones. El testigo es fiel y verdadero. Además, él es el principio de la creación de Dios. Algunos entienden por este lenguaje que Cristo fue el primer ser creado, fechando su existencia anterior a la de cualquier otro ser o cosa creada. Bueno, eso es lo que hacen mucho hoy en día, hermano. Pero el lenguaje no implica necesariamente que él fue creado, porque las palabras al principio de la creación puede significar simplemente que la obra de la creación, estrictamente hablando, fue comenzada por él. Sin él, nada fue hecho. Otros, sin embargo, creemos que de manera más apropiada toman la palabra, bueno, el arjé, como dice, como agente o causa eficiente, que es una de las definiciones de la palabra entendiendo que Cristo es el agente a través del cual Dios ha creado todas las cosas. Pero que el mismo llegó a existir. Otra vez, hermano. ¿Qué año estamos? ¿Qué año estamos? 1904. El mismo, ¿quién? Cristo llegó a existir. O sea que antes no existía, luego existe. Cristo antes no existía, ahora llega a existir. Ahí está su idea semiarriana, hermano. ¿Lo ven? Él llega a existir de una manera diferente. Usted dice, no, no es creado, es de otra manera diferente. Es lo mismo, hermano, ya que se le llama el unigénito del Padre. Parecería completamente inapropiado aplicar esta expresión a cualquier ser creado en el sentido más ordinario de ese término. En lugar de principio, le hace principiante. Está confundido él. Comentarios sobre el libro de Daniel y Revelación, 1882, otra versión. Tenemos aquí nuevamente la expresión que es y que era y que ha de venir, que ya se le ha observado que se refiere exclusivamente a Dios. Pero se puede preguntar, ¿no denota la palabra Señor que era Cristo? Sobre este punto, Barnes. Hermano, ¿quién es Barnes? Porque él repite a Barnes. Él, su posición la argumenta con Barnes. Tiene la siguiente nota. Muchos manuscritos en lugar del Señor se lee Dios. ¿Quién pone eso? Grisbach. ¿Quién pone eso? Tittman. ¿Quién pone eso? Han. ¿Quién pone eso? Adoptaron esta lectura y ahora se la considera la lectura correcta. Bromfield proporciona la palabra Dios y marca las palabras y el principio y el fin como una interpolación. De este modo cierra apropiadamente la primera división principal de este capítulo como una revelación del gran Dios de sí mismo, como un ser de una eternidad y existencia pasada y futura y de poder todopoderoso. Ahora en la actualidad, los hermanos adventistas se rasgan la vestidura cuando alguien copia de algo. Y este hombre pasaba copiando de los comentarios de otros. ¿Quién es Barr? ¿Quién es Gribach? ¿Quién es Titman? ¿Quién es Hank? Johann Jacob Reichbach, teólogo alemán, protestante, protestante, protestante. Carl Christian Titman, teólogo luterano. Luterano, protestante, luterano, y Albert Barnes, presbiteriano americano. Todos estos fueron grandes comentadores de la Biblia. De allí tomaba Uriah Smith y le daba fortaleza a su semiarrianismo, que ya hace rato se lo querían corregir, pero no dejaron. Hubo personas que apoyaron, no, no le hagas caso a esto. Seguí que el libro sí, total, el libro es inspirado, un ángel estuvo al lado de Uriah Smith, y todas esas ideas crecieron, el libro es inspirado. ¿Me comprenden, hermano? El desconocer la historia lo vuelve a uno criminal y va cegando otras mentes, arrastrando por su silogismo y su eisegesis. Y faltaba la frutilla del postre,
Vamos al libro Mirando a Jesús, 1897. Aquí, en este libro que imprimió y escribió Uriah Smith, allí da rienda suelta a su total arrianismo. Ustedes pueden ver el libro y pueden ver allí el segmento que yo tomé. Hermano, eso que está ahí pegado, yo no lo escribí, hermano. El pastor Pinto lo estipió y lo... No, 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 yo no agregué nada, hermano. Así está el libro. Y por cierto, déjeme decirle que este libro, Dios permitió que desapareciera de la faz de la tierra, hermano. ¿Por qué? Lean conmigo. Solo Dios no tiene principio. ¿A quién se refiere? Está hablando del Padre. En la época más temprana, en que puede haber un principio, un periodo tan remoto que para las mentes finitas, esencialmente la eternidad, apareció el verbo. Ay, hermano. Están leyendo, hermanos, yo creo que ya se me cayeron ahí, se me desmayaron, hermano. Es lo que está diciendo el libro. Él dice que en el tiempo de la eternidad apareció el verbo. Por eso es que hoy en día salen adventistas arrianos predicando esto. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mire, ahora, encima él cita Juan 1:1. Si él, este verbo, se explayara en esta cita bíblica en su original griego, no cometería esos errores. Este verbo, ah, no, 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 no. Como él pone increado y después pone que él vino. No, no, no. Es una cosa increíble. Yo voy a seguir leyendo, pero es imposible leer esto, hermano. Este verbo increado era el ser que en la plenitud de los tiempos se hizo carne y habitó entre nosotros. Su principio no fue como el de ningún otro ser del universo. No, ahí ya está divagando sobre cosas que no hay escritas. Está establecido en las expresiones misteriosas. Su hijo unigénito, Juan 3:16, Juan 4:9, el unigénito del Padre, Juan 1:14, y yo procedí y vine de Dios, Juan 1:8:42. Si él hubiera examinado Juan 8:42 en el griego, si él hubiera sabido qué significa proceder y venir. No significa que yo vine, no significa que salió dentro de alguien. Así parece que por algún impulso o proceso, ¿cómo? ¿Proceso qué? Ay, hermano, yo no sé si seguir leyendo esto. Proceso divino, no por creación, conocido solo por la omnisciencia. Y bueno, solamente la omnisciencia y los hermanos de hoy en día, los adventistas arrianos de hoy en día. Es posible solo por la omnipotencia. Apareció nuevamente, apareció. Proceso. Hmm, el Hijo de Dios. Entonces no es eterno. Así parece que por algún impulso o proceso divino, no por creación, como dicen todos, no, no, Jesús no fue creado, Él vino, conocido solo por la omnisciencia y posible solo por la omnipotencia, apareció. Lo mismo que repiten los adventistas arrianos de hoy en día. Apareció, antes no estaba y ahora apareció. ¿Cómo? Nadie lo sabe, ni yo, ni ellos, pero el tema es que apareció, lo mismo que dijo Uriah Smith. Hermano, está hablando de evolución. Pastor, no, no, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo Uriah Smith va a hablar de evolución? Hermano, ¿qué le entienden por proceso divino? O yo estoy mal, hermano, o, o me pasé de intemperante, que que sepa, yo no comí nada todavía. Porque yo cuando presento los temas con el estomaguito bien vacío, hermano. Cuando le dije proceso divino, eso es evolución, hermano. ¿Cómo Dios va a evolucionar? No, pastor, se le está yendo la mano. Pero si lo dice él, hermano, lo dice él. El hijo, miren, hermano, se lo muestro. Ay, por lo que... hermano, por favor, se lo muestro. Yo no estoy inventando nada. Ahí está el libro.
por eso Dios permitió que desaparezca. 1897, con el Hijo de Dios, la evolución de la deidad cesó. Lo están leyendo, hermano. Aunque no sepan inglés, hermano, es lo que dice ahí. Con el Hijo, la evolución de la deidad como deidad cesó. No puede hablar de evolución de Dios, hermano. Está rozando la doctrina católica. Todo lo demás de cosas animadas o inanimadas han llegado por creación del Padre y el Hijo. El Padre, aquí, yo lo marco bien, hermano, es lo que decía. Es lo que decía Agustín de Hipona, hermano, el Padre es la causa antecedente. Es lo que decía él. Es la causa. La doctrina católica, el dogma trinitario, dice que el Padre es la causa del Hijo. El Hijo es el agente actuante a través del cual todo ha sido obrado. Ay, hermano. Y esto es lo que predicamos algunos, y algunos dicen, esto es verdad presente. La evolución de Dios, la evolución de la deidad. 1898 aparecería y borraría los errores que le trajeron preocupación, no solo a James Wine, luchas, discusiones calientes con Uriah Smith por sus errores interpretativos y sus errores semiarrianos. Luego el Señor le enviaría la tercera persona de la deidad, la inspiración que Ellen White escriba y aparezca el libro El deseado de toda la gente. Cuando la hermana White escribía en El deseo de toda la gente. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada. Todos los predicadores de esa época se arrancaban de los cabellos, hermano, porque todos tenían la idea de que el Padre era la causa del Hijo, que con el Hijo la evolución de la deidad cesó. Tendría que explicar mucho más, pero allí se los dejo para que sigan ustedes investigando, hermano. Hay mucho que hablar sobre la evolución de Dios. Interesante, hermano. Esto que dijo Uriah Smith fue el principio de las enseñanzas, esta evolución de la deidad fue el principio de lo mismo que creyó Albert Einstein. Como el enemigo es astuto, hermano. Albert Einstein creía en la doctrina, el Dios de Spinoza. Luego tomaría un personaje mucho más gravitatorio dentro de la denominación adventista, un doctor, eminente doctor dentro de la denominación adventista, y tomaría algunas pinzas, aristas de lo que había dejado Uriah Smith, y él escribiría un libro sobre la evolución de Dios. Hace falta que hable del panteísmo. Este libro fue la piedra en el zapato de muchos de los predicadores que tuvieron que desistir en sus ideas arriana, semi-arriana, y tuvieron que desistir en su doctrina del Padre y el Hijo.
para entender que eran tres personas divinas. La luz fue aumentando a partir de ese año. Pero hablar del año 1898 y la desaparición del libro Mirando a Jesús, impreso por Uriah Smith, se debió a la aparición de que Dios inspiró este libro. Pero eso ya es otra historia. Gracias, mis queridos hermanos. Allí para los que quieran ayudar este ministerio, desde ya agradecemos su ayuda. Manos faltan, oraciones también, sus ayudas económicas también. Todo sirve para el avance de la obra. Allí tienen nuestras plataformas, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor, te damos por las bendiciones que tú nos das a entender, nos das sabiduría y nos muestras la realidad tal cual es. Tememos, Señor, de poder mostrar a los hermanos, decir cosas que no son la realidad, sino que ellos puedan ahora con estas evidencias allí sacar sus conclusiones y elegir porque hay dos caminos que tú has colocado para cada uno, el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues el camino de la vida. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu paciencia, longanimidad en cuanto a nuestra dureza de corazón y cómo tú nos muestras con paciencia cómo fueron los eventos, cómo fue suscitando el error dentro de la iglesia. Pero a pesar de todos estos errores, ellos fueron hombres de gran valor en la obra porque con sus aciertos nos enseñaron, con sus errores también nos enseñaron, porque eso fue lo que escribió los peldaños de la historia para que nosotros tengamos un cuadro completo y podamos ver el error y su victoria. Todo esto te lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento. La segunda parte del tema de lo que implicó el libro de Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. ¿Te gustó el tema? Dale like, comparte, hermano. Déjanos allí tu comentario. Ayúdanos a que este canal siga creciendo. Gracias por todo. Bendiciones. Maranata, el Señor viene